Hola a todos. Hoy es martes, 19 de mayo de 2026, y nuestro querido amigo, el coronel Larry Wilkerson, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Larry. Encantado de estar contigo, Nima. Larry, déjame empezar por lo que dijo Donald Trump sobre el ataque a Irán. Dijo que lo canceló, porque ya sabes, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, los países del Consejo de Cooperación del Golfo, le estaban preguntando por ello. Estaban preocupados por la situación, por una nueva ronda de guerra y por lo devastador que eso podría ser para esos países. Esto fue lo que dijo Donald Trump. Nos estamos preparando para lanzar un ataque muy importante mañana. Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y algunos otros me han pedido si podíamos aplazarlo 2 o 3 días, un breve periodo de tiempo, porque creen que están muy cerca de cerrar un acuerdo. Y si podemos hacerlo de manera que no haya un arma nuclear en manos de Irán, creo que si ellos quedan satisfechos, probablemente nosotros también lo estaremos. Sí. ¿Qué ha pasado, Larry? ¿Cuál es tu valoración? ¿Qué le ha pasado a Donald Trump? Porque hoy he hablado con el profesor Miranda y no saben de qué está hablando Donald Trump. Literalmente, no saben qué le pasa. Está negociando, está cambiando, envía mensajes a Irán y dice que las conversaciones están mejorando de alguna manera. Pero por otro lado, dice que todo se va a venir abajo. Voy a atacarlos, dice. ¿Qué está pasando con Donald Trump? Está negociando consigo mismo, algo que hace bastante últimamente. Déjame contarte algo que he sabido esta mañana. Esto viene de un alto, así lo presentan, un alto funcionario estadounidense. Normalmente eso significa un miembro del gabinete o alguien justo por debajo. Cito, la verdad es que no estamos avanzando mucho. Se refiere a las negociaciones. Hoy estamos en un punto muy serio. La presión está sobre ellos para que respondan de la manera adecuada, dijo el alto funcionario estadounidense. Y cito de nuevo, es hora de que los iraníes lancen un pequeño gesto. Necesitamos una conversación real, sólida y detallada sobre el programa nuclear. Si eso no va a ocurrir, hablaremos con bombas, lo cual sería una pena. El alto funcionario estadounidense añadió que Estados Unidos e Irán no están manteniendo negociaciones directas. Creo que esa es la primera vez que lo admiten. En cuanto al contenido del acuerdo, no han hablado en absoluto, pero sí han mantenido conversaciones indirectas para intentar crear consenso sobre cómo serán esas negociaciones. Ahora, déjame avanzar a otro comentario basado en lo que decías sobre Arabia Saudí. Y esto es, digamos, extremadamente... No lo entiendo. No sé hacia dónde va. No sé si se trata del miedo de Arabia Saudí a Estados Unidos, o del miedo a Irán, o de alguna otra maniobra para intentar evitar el conflicto. Pero esto es lo que informó Reuters. Pakistán ha desplegado 8.000 soldados y un escuadrón de cazas en Arabia Saudí. El despliegue se presenta como una medida para la protección de Arabia Saudí. Sabemos que ahora tienen una relación de seguridad defensiva, así que puede que eso forme parte del asunto. Incluía un escuadrón de 16 aviones, en su mayoría cazas JF-17, fabricados conjuntamente con China, por supuesto. Los enviaron a Arabia Saudí a principios de abril, y ahora se les han unido responsables de seguridad, 2 escuadrones de drones, unos 8.000 soldados y un sistema de defensa aérea chino HG-9. La pregunta, Nima, para ti es, ¿esto es para proteger a los saudíes frente a una posible entrada de Estados Unidos en el país con una fuerza masiva para atacar a Irán? ¿O es para atacar a Irán junto con Estados Unidos? Es decir, para proteger los activos saudíes mientras atacan a Irán y éste responde. No tengo ni idea, pero sospecho que es para protegerlos de Estados Unidos. Así que esto se está volviendo muy confuso. Siento lo mismo. De verdad, lo siento igual.
Porque no veo a Pakistán buscando un conflicto con Irán. No, ¿Por quién es exensa? Trotraf. Exacto. Están muy cerca. El gobierno de Pakistán y el gobierno iraní. Muy cerca. Larry, cuando hablamos de atacar a Irán, de la idea misma de atacar a Irán, tenemos a gente como el general Keith Kellogg diciendo que la mejor opción para Estados Unidos ahora mismo es atacar a Irán, no negociar con los iraníes. Esto es lo que dijo, lo que propuso. Y por cierto, lo repitió 2 veces, una en Newsmax y otra hoy en Fox News. Fíjate en lo razonable que ha sido durante todo este proceso y en lo equilibrado que se ha mostrado. Mira, hay principios inmutables de la guerra, 9 en total, desde el año 500 a.C. Uno de ellos es la simplicidad, y voy a hacerlo simple. Lo que digo es que creo que deberíamos romper las negociaciones. Deberíamos tomar la isla de Karg por un par de razones. Primero, controla el 90% de su economía. Pondrías en riesgo a todo el país en Sasulir-Jekede. Podrías poner un gobierno provisional al mando, un gobierno de la oposición si quisieras hacerlo. Lo segundo que haría sería ir unos 500 kilómetros hacia el este y tomar la isla de Karg, que es un centro de mando y control del estrecho. Pondría allí a los marines. Luego, el tercer paso sería alinear los dragaminas de la clase Avenger y escoltar a todo el mundo fuera del Golfo, por el lado de Omán, si se quiere hacer así, y dejar el estrecho completamente despejado de ahora en adelante. Mira, no confío en los iraníes, ni en la Guardia Revolucionaria, en absoluto. Y estamos cayendo justo en el plan de Arakchi, su ministro de Exteriores, el mismo que escribió el manual sobre cómo negociar. Esto es lo que hacen, y no deberíamos confiar en ellos. Tenemos que ser muy firmes y claros con lo que vamos a hacer. Ese hombre está en el pasado, muy en el pasado. Está tan metido en el pasado que parece que le está creciendo la barba. Vamos, que parece San Nicolás. No sé de dónde sale. Supongo que le están pagando. Es la única explicación que se me ocurre. Cuando la gente hacía esto durante la guerra de Irak de 2003, yo ya tenía mis dudas sobre que él se lanzara así. Así que fui por mi cuenta. No lo hice por Powell, fui por mi cuenta. Quería ver qué pensaban esos oficiales generales que defendían la invasión de Irak de 2003. Que todo el mundo sabe ahora, yo fui la fuente en la película de Rob Reiner. Y yo estaba en contra. Y no puedo decir nada sobre mi jefe. Lo dejo ahí. Cuando estaba haciendo eso, fui y comprobé quiénes eran esos oficiales generales que salían en Fox, en MSNBC, en CNN defendiendo el conflicto. Y casi sin excepción, descubrí que cobraban grandes sumas de dinero, primero de las propias cadenas de noticias y además de contratistas militares que iban a ganar muchísimo dinero con la guerra. Así que no tengo ninguna confianza en esos viejos generales que andan por ahí diciendo cosas como Kellogg. Y además, en el caso de Kellogg, creo que está senil. Lo digo de verdad, está senil. No tienen miedo de que sí. Bueno, supongamos que Donald Trump hace lo que está defendiendo. No creo que Donald Trump vaya a asumir la responsabilidad. No creo que Donald Trump esté escuchando a ninguna de esas personas. Creo que ahora mismo está en un verdadero aprieto. Está atrapado entre la insistencia de Bibi Netanyahu y de toda la gente que le sigue, y al mismo tiempo la difícil situación política en la que ve a Netanyahu en Israel en este momento. Y además, el hecho de que están perdiendo, de verdad, perdiendo gravemente en el Líbano. Es tan grave como en julio de 2006, tan grave como en 1982. Están perdiendo de forma muy seria. Las fuerzas de defensa de Israel han dejado de publicar sus cifras porque Netanyahu les ordenó dejar de hacerlo. Pero sabemos por otras fuentes que las tasas de estrés postraumático, de suicidios y de ausencias al deber son realmente altas. Nunca habían tenido cifras así antes.
They've never had these kinds of figures before. Here's a comment from an IDF commander. Aquí tienes un comentario de un comandante del ejército israelí en el Líbano. Salimos cada día a misiones arriesgadas y sin sentido, a plena luz del día, y nos matan. Esa es una buena descripción de lo que le está pasando ahora mismo al ejército israelí en el Líbano. Y ahora también están matando a muchos civiles. Creo que el informe de esta mañana hablaba de 3,000. Yo diría que es el doble, la mayoría de los cuales no son de Hezbollah. La mayoría son civiles libaneses, ciudadanos, y no están protegiendo a Hezbollah en sus casas ni nada parecido. Así que Trump está atrapado entre ese desastre en Israel y lo que dijo, y el lío que él mismo se ha creado al decirlo, y lo que probablemente siente que debería ser si tiene algo de sentido común, cosas que son totalmente opuestas entre sí. Así que está atrapado en este lío y no puede salir de él. Está intentando encontrar una forma de liberarse. Busca la manera de manejar a Netanyahu, de tratar con los árabes y con otros actores de la región. Y al final intenta ver cómo salvar la cara ante Irán, porque ha sido derrotado. Así de simple. Ha sido derrotado. Derrotado en el campo de batalla, por así decirlo, y derrotado en la mesa de negociación. Y nada lo dejó más claro que su visita a China. No sé hacia dónde vamos, Nima, de verdad que no. No sé cómo va a conseguir salir de esta. Y fíjate en lo que está haciendo al margen mientras hace todo esto. Está hablando de Cuba. Ahora vuelve a hablar en secreto sobre Groenlandia. Habla de otras guerras, por así decirlo, que serían más sencillas. ¿Para distraer la atención de la gente? No lo sé. Pero te diré algo. Está metido en un lío tremendo, y no sabe cómo salir de él. Y no tiene las capacidades ni mentales, ni de experiencia, ni históricas, en cualquier categoría de conocimiento que quieras, para salir de ahí. Así que estamos todos atrapados, todos, incluidos los iraníes, en este desastre increíble que él mismo nos ha provocado. Larry, ya que has mencionado la situación entre Israel y Líbano, hemos sabido que en las últimas 24 horas, los drones FPV de Hezbollah han alcanzado baterías del sistema cúpula de hierro israelí. 3 de ellas fueron alcanzadas por drones FPV. No sé cuántas de esas baterías tienen ahora mismo en Israel, pero que en solo 24 horas 3 baterías sean golpeadas por drones FPV. No veo que Israel tenga tanta capacidad. Tuvimos una explosión enorme hace 2 días. Sí, lo vi. Nadie parece saber qué fue. Mira, Larry Johnson estuvo conmigo y con Danny Haiphong hace un rato. Al principio no estaba seguro de a dónde quería llegar Larry, pero en cuanto lo explicó, lo entendí enseguida. Estaba dando detalles sobre el número de soldados estadounidenses que se han suicidado desde el 11 de septiembre. Más estadounidenses se han suicidado desde entonces que los que murieron en Vietnam, en cualquiera de las guerras de Irak o en Afganistán. Más militares estadounidenses se han quitado la vida que los que murieron en esas guerras. Y hablábamos de lo que eso le está haciendo a Israel. Si comparas el tamaño del ejército israelí con el de nuestras fuerzas, sí, Israel se está desmoronando. Se están desmoronando por completo. Y dime, ¿qué va a pasar si Irán decide, o si le obligamos a decidir, atacar a Israel otra vez con todo lo que tiene? No quedaría Israel, así de claro. Y Trump también tendría que lidiar con eso. Tengo que hacer lo que Bibi quiere que haga, lo que Miriam y toda esa gente con dinero quiere que haga, y probablemente lo que dicte el chantaje del archivo Epstein. Tengo que hacer lo que ellos quieren que haga. Pero al mismo tiempo, voy a destruir el Estado de Israel. Vaya. Esa sí que es una elección, ¿no? Bueno, creo que voy a hacerlo. No sé si él siquiera tiene esto en la cabeza. No estoy seguro de que sea capaz de tomar este tipo de decisiones, de comparar lo que está bien, lo que está mal o lo que da igual. Pero ahora mismo estamos metidos en un buen lío. Y como señalamos esta mañana en el programa de Danny,
Ya estamos en una recesión global. Ya estamos en recesión. Si seguimos así, nos dirigimos hacia una depresión. Y el país que menos puede resistir eso, con el tiempo, es el imperio, porque estamos en una situación fiscal tan complicada ahora mismo que todo se hundiría muy rápido, de forma fulminante. La pérdida de confianza llegaría de inmediato. Y cuando hablas de un imperio desmembrado, cuando hablas de una guerra civil, lo estás viendo justo delante de ti. Y no creo que este presidente entienda nada de eso. De verdad que no. Hubo un tiempo en que pensé que era un agente de algo, que estaba actuando contra el chantaje de Epstein, que era el agente de alguien, un agente. No podía ser tan estúpido. Y sin embargo, ahora veo probablemente suficientes pruebas como para concluir que sí, efectivamente, es así de estúpido. Da miedo, Nima. Da miedo. That's scary, Nima. It's scary. Por lo que has visto hasta ahora, ¿crees que Israel está buscando crear una especie de zona muerta en el sur del Líbano? Hablan de una zona de seguridad, pero a mí me da la impresión de que no quieren que haya nadie en esa zona. Y por cierto, eso también podría pasar en el norte de Israel, porque podrían hacer lo mismo con los israelíes. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ya lo hicieron antes, hasta cierto punto. ¿Recuerdas cuando empezaron a lanzar cohetes hacia el norte de Israel y todo el mundo se fue? Me han dicho que mucha gente se marchó, que incluso dejó Israel por completo. Pero algunos regresaron después cuando Netanyahu se lo pidió. Y ahora se están yendo otra vez, y no les culpo. Creo que él quería avanzar al norte del río Litani todo lo que pudiera y prepararse, en última instancia, para el siguiente objetivo. Una vez resuelto Irán, iríamos al Líbano. Pero se ha vuelto a topar con una trampa mortal, igual que en julio de 2006 e igual que en 1982. Nada ha cambiado. El problema sigue siendo el mismo. Los sirios ya no están allí en número como en el 82, pero sigue siendo un problema serio, y Líbano no es precisamente un hueso fácil de roer. Israel no es ese ejército tan formidable que todo el mundo creía que era. En realidad, nunca lo ha sido. Moshe Dayan hizo un comentario muy acertado después de la guerra del 67. Ayuda mucho cuando luchas contra árabes. Ahora bien, no es una observación despectiva hacia los árabes, sino una reflexión sobre su capacidad para formar ejércitos eficaces. Quiero decir, basta con volver a mirar la historia de Lawrence de Arabia y las dificultades que tuvo, o todos los demás problemas que vimos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial con los ejércitos árabes, que no hacían más que discutir entre ellos y, en realidad, no sabían combatir. Por eso siempre pensé que durante aquella guerra tan brutal entre Irán, básicamente persas, e Irak, básicamente árabes, ya sabía quién acabaría ganando si la lucha era justa. Pero llegas a una situación en la que Israel es algo tan central en todo esto, como llevan tiempo diciendo Walt, Mearsheimer y otros, desde la perspectiva de su influencia en Estados Unidos, y nosotros lo permitimos, que no sé cómo Trump puede salir de ahí. Porque al final tienes que volver al árbitro último de todo este conflicto, Israel. Y cuando dices Israel, estás diciendo Bibi Netanyahu. Ahora, quizá hayas visto que creo que Smotrich y Ben Gvir han vuelto a estar en el punto de mira del Tribunal Penal Internacional. Están intentando ir a por ellos, de verdad, llevarlos ante la justicia, y eso solo va a enardecerlos aún más. A mí me parece bien. Creo que es un gran avance. Me encantaría que se diera más poder al Tribunal Penal Internacional, al Tribunal Internacional de Justicia en general y también a la propia ONU. Pero claro, ¿hasta dónde va a llegar eso? Probablemente a ninguna parte, porque nosotros estamos detrás de ellos. Y mientras sigamos detrás de ellos, esta mañana alguien me preguntó por el derecho internacional, y cité a Mao Zedong. Dije que, según Mao, el derecho internacional sale del cañón de un fusil. Durante mucho tiempo, Estados Unidos tuvo ese fusil, y ese fusil no siempre se usó para defender el derecho internacional, pero la mayoría de las veces sí, y lo hacía por interés propio. Nos convenía tener una comunidad global basada en la ley.
Pero ya no es así. community. It no longer is that way. Now we are the criminal. We are Ahora somos nosotros los criminales. Somos los bandidos. Somos los piratas. ¿Cuál es la situación de la operación en alta mar ahora mismo? ¿Lo has mirado? En 9 meses hemos matado a 194 personas sin ningún tipo de debido proceso legal. El documento que, según me dicen, elaboró el Departamento de Justicia para justificar estos ataques en el Caribe y en el Pacífico, ese documento es clasificado. No podemos verlo. El pueblo estadounidense no puede ver ese documento. Hemos matado a 194 personas. Ni siquiera sabemos sus nombres. Ni siquiera sabemos quiénes son. Eso es lo que somos hoy. Y Trump está al mando de este estado fuera de control. Y su última acción ilegal es una guerra elegida por él contra un país que le está superando. Y no sabe qué hacer. Larry, yo veo el conflicto de otra manera. No creo que Donald Trump haya perdido tanto personalmente. Veo que quien más pierde es Israel. Y por culpa de Israel, Trump puede decir algo así como, hemos ganado la guerra, hemos alcanzado todos los objetivos en Irán, podemos salir de la región. Pero si se va de la región, mira cómo está Israel hoy. No lo hará. Fue un odio colosal, enorme para Israel. No saldrá de la región mientras Bibi siga allí. Sí, Quiero decir, no sé si se trata de Epstein y el chantaje, o de Miriam y su dinero, o de una combinación de ambos, o de qué. Pero él está ligado a Bibi, sea cual sea el destino que le espere a Bibi. Y tengo la sensación de que el destino de Bibi va a ser el suicidio. Me refiero al suicidio de Israel. Él formará parte de eso, pero será el suicidio de Israel. y la razón por la que no creo que vayamos a llegar a ningún tipo de acuerdo es que no hay manera de que Israel pueda cerrar esta situación como una victoria. De ninguna manera. No hay manera. Ni Irán, ni Líbano. Ninguno de esos frentes va a actuar. Y Nima no estoy seguro de al final Gaza va a actuar. Imagina cómo era Israel antes de que empezara toda esta locura, antes del 7 de octubre. Estaban normalizando sus relaciones con Arabia Saudí, con todo el Consejo de Cooperación del Golfo, y también con Turquía, por cierto. Todo se trata de normalizar las cosas. ¿Y los acuerdos de Abraham? ¿En qué punto están ahora mismo ese tipo de cosas? Water Therese. De eso hay de sobra. Bibi lo hizo todo. Quiero decir, se puede decir que Smotrich, Ben Gvir, incluso Naftali Bennett y otros como ellos, tuvieron algo que ver y que el 82% de los ciudadanos judíos de Israel están de acuerdo con lo que Bibi está haciendo. Pero Bibi era el líder. Bibi, en lugar de asegurarse un lugar en la historia de Israel que lo convirtiera en el equivalente de Moisés, se está asegurando un lugar que lo hará equivalente al peor israelí, al peor judío sionista que haya existido. Eso es lo que está haciendo. Cuando se disipe todo el humo y salgamos de esta sombra del Holocausto, y el resto del mundo reflexione sobre lo que hizo Hitler y lo que les pasó a los judíos, que todos sabemos, si estudiamos la historia con atención, formaba parte de los planes del liderazgo sionista para conseguir que los judíos dejaran Europa y fueran a la tierra prometida. Sabes, había un ambiente atroz, absolutamente sin sentido, alrededor de la declaración Balfour y de todo lo que vino antes y después. La perfidia británica, sobre todo, la perfidia de Albión. Quiero decir, por el amor de Dios, si uno lo piensa bien, es horrible. Y desde que el Imperio Británico se derrumbó, hemos sido sus cómplices, con ellos escondiéndose a nuestra sombra. Y todo eso está dando sus frutos ahora. Y hay muy pocos estadounidenses, allá en el interior del país, que entiendan una sola palabra de lo que estoy diciendo. Solo les interesa su propia situación, sus problemas, sus trabajos, y eso, claro, es comprensible.
Pero al mismo tiempo, no se puede ser lo que somos hoy y ser tan ignorantes como lo somos hoy. Y sin embargo, lo somos. ¿Quién es hoy un amigo de Israel en la región? Nadie. Cero. En mi opinión, nadie. No un amigo de verdad. No un amigo de verdad. Y Bibi lo ha dicho muchas veces, ha dicho, no necesito a nadie, no necesito que ningún país esté de mi lado. Y últimamente ha empezado a hablar como si eso también se refiriera a Estados Unidos. Yo creo que todo eso es propaganda, para que hagamos más por miedo a perderlo. Sigo pensando que, ya sabes, aquí hay una especie de simbiosis. Nosotros los usamos tanto como ellos nos usan a nosotros. Donald Trump ha perdido de vista eso. Está permitiendo que esa relación básicamente nos destruya. Recuerdo cuando dijo, no necesitamos a nadie más que Estados Unidos. Nuestro amigo es Estados Unidos. Pero en aquellos tiempos, él pensaba en esas grandes y hermosas bases que había en los países del Golfo. Esas ya no están ahí. Sí. Y él estaba pensando en todo lo que iba a ganar una vez que tuviera a todos los árabes de su lado. Quiero decir, no hay manera de que me convenzas de que no quería conquistar toda la región. Creo que Huckabee tenía razón. Creo que Huckabee lo resumió bien. Desde luego, no debería haber estado haciendo eso siendo embajador de Estados Unidos en Israel, pero creo que lo expresó con acierto. Quieren ir, ya sabes, más o menos desde Turquía hasta Sudán. Y Bibi quería ser el líder que lo hiciera, o al menos el que lo pusiera en marcha. Larry, ¿tú crees hoy en día, viendo la situación? Sé que todo se está volviendo muy complicado ahora con los países del Consejo de Cooperación del Golfo. De alguna manera, hay una especie de división entre Arabia Saudí y Qatar, por un lado, y los Emiratos Árabes Unidos por el otro. Pero al final, cuando hablamos de los cálculos de Estados Unidos, ¿cómo ve Estados Unidos la situación en Oriente Medio con los países del Golfo? ¿Va la administración Trump a cambiar, digamos, el tono y el ambiente allí? Porque sabemos que ahora mismo Arabia Saudí y Qatar sienten, con el tema del estrecho de Hormuz, que dependen más de Irán. Antes no dependían tanto de Irán. Nadie dependía de Irán antes de que empezara esta guerra. Y ahora todos dependen de Irán. No solo por el estrecho de Hormuz o por el asunto de los petroleros, sino también, por cierto, por el tema de Internet. Cada vez vemos que surge algo nuevo, algo que aparece de repente, y esa es la realidad del estrecho de Hormuz. Aquí está la más reciente. Irán ha anunciado oficialmente la creación de un nuevo organismo llamado Autoridad de Asuntos del Estrecho del Golfo Pérsico, o PGSA, encargado de supervisar todo lo relacionado con el estrecho de Hormuz. El anuncio se hizo a través de la cuenta oficial de la autoridad en la red social. Y luego publicaron el comunicado, cito, en el nombre de Dios, la cuenta oficial en X de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, PGSA, ya está activa. Síguenos para recibir actualizaciones en tiempo real sobre el estrecho de Hormuz. Hecho consumado. Tienes razón. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ah, claro, volvamos a bloquearlo. Hagamos otra vez la Operación Libertad. Tenemos que despejar ese estrecho otra vez. Esos persas desagradables dicen que les pertenece. Vamos a hacerlo de nuevo. Dios, espero que no usemos fuerzas terrestres, Nima. No me importa si es un contingente pequeño o grande. Para empezar, no tenemos un contingente grande. Las fuerzas terrestres que podríamos reunir serían quizá unas 400,000 personas, tal vez. Pero, ¿cómo las vas a desplegar? ¿Dónde van a aterrizar? ¿Cómo las vas a hacer llegar? No todos son paracaidistas, muy pocos lo son. Entonces, ¿cómo los vas a meter? ¿Dónde los vas a hacer aterrizar? ¿Dónde los vas a desplegar al principio? ¿Dónde los vas a preparar? ¿Dónde vas a hacer todo lo que hiciste en la Primera y en la Segunda Guerra del Golfo? En la Operación Escudo del Desierto, ¿cuánto tardamos? 6 meses preparándonos.
No te puedes inventar algo así, Nima. Este tipo no tiene ni idea de lo que está haciendo, y Hegseth tampoco. Y cada vez estoy más convencido de que el general Kane tampoco lo tiene claro. Y casi puedo asegurar que el almirante Brad Cooper no tiene ni idea. Así que estas son las personas que tenemos ahí fuera. Y esta mañana Larry me decía que hemos nombrado a un general de 2 estrellas como comandante del componente terrestre. Bueno, en la era moderna no hemos hecho nada sin que el comandante del componente terrestre fuera, como mínimo, un general de 3 estrellas, y en algunas ocasiones incluso de 4. Y ahora ponemos a un general de 2 estrellas al mando del componente terrestre de una fuerza que va a atacar Irán. ¿Qué te dice eso? Pues que no va a haber muchas tropas en ese componente terrestre. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a desplegar un equipo especial que entrará y se llevará el uranio. Eso es lo que me han dicho. Vale. ¿Qué vas a hacer cuando los capturen a todos? ¿Qué vas a hacer cuando estén todos muertos o capturados? ¿Qué vas a hacer cuando no consigan el uranio? ¿Qué vas a hacer cuando no puedas sacarlos de allí? La gente debería hacerse esas preguntas. Debería ir a los debates sobre estos temas, pero no oigo nada, salvo una reunión de oración de 9 horas en el Pentágono. Si rezamos a Dios y a Jesús con mucha fuerza, quizá derrotemos a esos paganos en el Golfo Pérsico. Puedo imaginarme a Hegseth diciendo eso. Si rezamos a Dios, si rezamos a Jesús, tendremos éxito. Esta es la gente que nos dirige ahora. Y míralo. Mira la agresividad que Trump está mostrando abiertamente contra Tom Massie. Es que, básicamente, le ha declarado la guerra a Tom Massie. Sí, 30 millones en las primarias. Increíble. Increíble. Y puedes apostar a que seguramente hay mucho más dinero oscuro moviéndose alrededor de todo eso. Mucho más de 30 millones, probablemente unos 40 millones en total. Es increíble cuánto dinero gastados para destruir o apartar a alguien como Thomas Massie. Debe de hacerle pensar muy en serio en lo que le dijo a Chas Freeman hace unos años. Dijo que estaría encantado de volver a casa en cualquier momento que quisieran que se fuera. Que estaría encantado de volver a casa. Esto debe de hacerle pensar, vaya, soy más importante de lo que creía. Larry, ¿qué significaría si logra imponerse? Si de alguna manera sale victorioso, consigue vencer a su oponente. ¿Qué opinas de eso? Massie, Estoy hablando de si Massie ha salido vencedor. bueno, creo que esto dice 2 cosas muy potentes. Primero, que la democracia estadounidense se ha acabado. Y llevamos construyendo hacia eso desde que el juez Powell escribió aquel memorando que decía que las corporaciones debían ser consideradas personas. Preparamos el terreno antes del caso Citizens United, y luego con Citizens United lo reafirmamos. Y Roberts tomó el control del tribunal y decidió que, bueno, podía hacer lo que quisiera con la política. Eso es exactamente lo que acaba de hacer con Virginia. Votamos en Virginia. Yo voté en Virginia. Y él acaba de respaldar al Tribunal Supremo de Virginia en su decisión de decir que mi voto no significaba nada. Ir a votar aquí, en la biblioteca de Pimmit Hills, no sirvió de nada. Mi voto, y el del 51% del resto de los votantes de Virginia, fueron anulados por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. La democracia se ha acabado. Aquí ya no hay democracia. Y eso es lo que significa a Massie. Ahora bien, si Massie gana, no querrás decir que la democracia esté viva y fuerte. Solo querrá decir que esté con el respeto brutal. Pero significa mucho para mucha gente. Y conozco un poco a Tom por las reuniones que Chas y yo tuvimos con él. Me daría pena verlo marcharse. Tiene sus problemas, sus manías, sus defectos como cualquiera.
Pero en el fondo, su corazón y su cabeza están en el lugar correcto cuando se trata de representar a la gente de Kentucky y hacerlo de una forma justa y honesta, algo que es raro, muy raro, sobre todo en la Cámara de Representantes. Es raro. Larry, Vladimir Putin is in China. Larry, Vladimir Putin está en China. Wang Yi se ha reunido con él. Sí, mañana, exactamente. Tienes al ministro de Asuntos Exteriores de China recibiendo a Vladimir Putin, algo que por cierto no ocurrió con Donald Trump. Y eso creo que es un mensaje enorme, realmente importante para Donald Trump, porque muestra la diferencia entre Rusia y China, si comparamos a China con Estados Unidos. Pero viendo la situación, Larry, hay rumores de que entre bastidores podrían estar intentando crear algún tipo de nuevo acuerdo para la región. Me refiero a Oriente Medio, junto con Irán, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí y Qatar, porque se ha hablado de un pacto de no agresión. Arabia Saudí lo ha mencionado. ¿Y tú cómo ves el papel que podrían jugar China y Rusia en todo eso? How do you see China and Russia playing some sort of role in that? I think China and Russia have an interest in what I used to Creo call- que China y Rusia tienen interés en lo que yo solía llamar, y nosotros también teníamos interés en ello en su momento, una zona donde, por ejemplo, uno de los aspectos sería que estuviera libre de armas nucleares. Sería la primera zona realmente importante del mundo libre de armas nucleares y estaría coordinada con el Tratado de No Proliferación y con el Tratado contra las Armas Nucleares en ese sentido. Y se convertiría en un ejemplo de lo que otras regiones podrían hacer. Pero al mismo tiempo hablábamos de la posibilidad de crear, no solo en el suroeste de Asia, sino también en la franja de África, lo que llamamos MENA, Oriente Medio y Norte de África, un espacio donde los ejércitos, las fuerzas armadas, realmente no tuvieran presencia y que se centrara en el desarrollo económico. really didn't have any place. That it was about economic development, it was about social development, it was about Se trataba de desarrollo social, se trataba de democracia, no se trataba de la guerra. Y por eso nos opusimos tan firmemente, al menos cuando yo estaba en el Pentágono, a crear el Mando África, porque eso militarizaba esa parte del mundo. Y ya habíamos militarizado Oriente Medio, sobre todo con Israel. Lo habíamos militarizado. ¿Qué es Israel sino un Estado militar? Eso es lo que ha sido desde 1948, y ahora lo está demostrando con creces. Así que están actuando con la misma mentalidad con la que nosotros operábamos hace 30 o 40 años, cuando pensábamos que esa región podía ser un ejemplo de zona libre de armas nucleares y libre de guerra. Y eso incluía lugares realmente sangrientos, como el Congo o Sudán, que desaparecieron. Pero quizá China, Rusia y otros consigan recuperarlo. Sería un avance magnífico, al menos desde mi punto de vista. be wonderful development as far as I'm concerned. I think, Larry, one of the Creo, Larry, que una de las conversaciones entre Donald Trump y Xi, de la que no se habló mucho, fue sobre la desnuclearización de Oriente Medio. No se trata solo de Irán, también de Israel. Claro, por supuesto que sí. Si quieres hacer algo con Irán, tienes que pensar en Israel. something with Iran, you have to think of Israel. Of course you do. The Omani foreign Por supuesto que sí. El ministro de Asuntos Exteriores de Omán lo dijo claramente. El problema en la región no es Irán. El problema es Israel. Esa es la verdad. Pero al mismo tiempo que hablamos de eso, fíjate en esto. El ejercicio nuclear estratégico de Rusia, lo que están haciendo, están desplegando todo, absolutamente todo. Van a poner a prueba todos los componentes nucleares. La Duma acaba de aprobar una ley que autoriza a Putin a ir a la guerra con quien él considere necesario. Así que para todos esos críticos que dicen que en Rusia hay quien se opone a lo que hace Putin, ahí lo tenéis. Está organizando este ejercicio con todos los elementos de las fuerzas nucleares rusas y van a estar entrenando durante varios días. and they're going to be exercising for several days. And at the same time, Lithuania Y al mismo tiempo, Lituania acaba de anunciar que apoyaría el despliegue de armas nucleares estadounidenses en su territorio, y nos está pidiendo que lo tengamos en cuenta. Creo que Putin ya ha tomado una decisión y está contemplando una guerra con la OTAN, y sabe perfectamente que esa guerra tiene muchas probabilidades de volverse nuclear.
Estos son acontecimientos que encajan en esa línea de crisis de la que llevo tiempo hablando y que van a perseguirnos. Y de verdad, nos van a perseguir seriamente. Y Trump no está prestando ninguna atención a esto ahora mismo. Tampoco veo que Hegseth ni Kaine estén prestando atención. Trump cree que lo único que tiene que hacer es levantar el teléfono y que Putin se echará atrás en cualquier cosa que quiera hacer. Tengo noticias para Trump. Putin es mucho más listo que él. You hear Financial Times reporting that ¿Has oído al Financial Times decir que ella le contó a Donald Trump, que según el Financial Times le dijo a Donald Trump, que Putin se arrepiente de haber invadido Ucrania? Es increíble. ¿Sabes cómo consiguió eso el Financial Times? Normalmente el periódico de las páginas rosas tiene más sentido que eso. Ya sabes, entonces Powell entraba en mi despacho y me decía, ¿qué haces leyendo otra vez el periódico rosa? Y yo le respondía, es el único periódico que leo, señor secretario. Es el único que tiene una sección de economía a la que realmente presto atención. ¿El Wall Street Journal? No, yo leo el Financial Times. Ah, vale. Así que acabé desarrollando muchas relaciones con el equipo editorial del FT, con Ed Luce y otros. Ed en aquel momento era el editor del Financial Times en Washington, y llegué a conocer bastante bien a algunos de sus economistas y a otras personas del equipo. Pero normalmente es un periódico bastante bueno, aunque ya no me gusta ninguno. Quiero decir, todos parecen estar ahora bajo la influencia de algún poder oculto. En otras palabras, no están haciendo lo que deberían hacer, actuar con objetividad y contar las noticias de la mejor manera posible. Incluso el Financial Times, fíjate. No he comprado uno en 6 meses. Antes solía comprarlo en la farmacia cada domingo al menos y leer la edición del domingo. Ya no lo hago. Ya no compro ningún medio. No miro el Washington Post, ni el New York Times, ni el Wall Street Journal, ni USA Today. No miro ninguno. Te escucho a ti. I listen to you. Larry, I remember you once said that even if Larry, the United recuerdo que States una vez dijiste que incluso si Estados Unidos decide colocar armas nucleares, o si Polonia invita a Estados Unidos a entrar en su país para ponerlas allí, eso va a ser enorme. Desestabilizador. Desestabilizador para toda la región. Estás hablando de esos pequeños estados que no sé qué pasaría con eso. Donald Trump habló de ello cuando estuvo en China, en tu opinión. Did Donald Trump talk about it when he was in China, in your opinion? Kaine is over there right now. Apparently, Kaine está allí ahora mismo. This is right. Reuters, I think it was. Por lo visto, si las noticias son correctas, creo que era Reuters. Si es cierto, les ha dicho a los polacos que los 4 o 5 mil soldados que iban a venir no van a venir, o que todavía lo están pensando, algo así. Así que diría que alguien en Polonia está empezando a dudar porque los polacos están más o menos divididos a partes iguales. Aproximadamente la mitad son gente sensata, que entiende que tienen que convivir con Alemania y con Moscú. Ese tienen que es una cuestión de vida o muerte si no lo hacen. Ellos lo entienden. Y la otra mitad son unos locos que quieren ir a la guerra con Rusia y quizá enfrentarse también a Alemania si Alemania se opone. And maybe take Germany on too if Germany objects. So Poland's having a real. Polonia está viviendo una auténtica lucha dentro de su propia estructura política, intentando decidir hacia dónde quiere ir. Y nosotros no ayudábamos mucho diciendo cosas como, bueno, si Merkel quiere enviar a casa a 5,000 soldados estadounidenses o si queremos traerlos de vuelta, no sé si fue Trump o Hegseth quien lo propuso, Polonia los acogerá. Pero ¿qué clase de comentario es ese para Alemania? Mira, Polonia, tienes 2 problemas. Has tenido 2 problemas durante los últimos años, Alemania por un lado y Rusia por el otro. Y en el pacto Molotov-Ribbentrop tuviste un problema con los 2. Así que no quieres volver a tener ese problema. Y aún así, estamos allí otra vez, aparentemente provocando más lío.
No tengo ni idea de lo que van a hacer ahora con Lituania, después de que Lituania haya dicho que quiere armas nucleares en su territorio. Hay gente en el Pentágono que aceptaría eso en un nanosegundo. Para eso hizo Putin la llamada Operación Militar Especial, porque sabía perfectamente que tarde o temprano íbamos a colocar algo en los extremos orientales de Ucrania. Primero serían sistemas de misiles que parecerían convencionales, pero que en realidad tendrían doble uso. Y él sabía que eran de doble uso. Ya sabes, lo único que hay que hacer es cambiar el misil y ponerle una cabeza nuclear. El presidente del Parlamento iraní, Larijani, el tipo que estaba negociando con Estados Unidos en Islamabad como jefe de la delegación iraní, su nombre es Kalibaf. Kalibaf, sí. Ahora mismo es el responsable de los asuntos iraníes con China. Va a negociar y mantener conversaciones con China. Esto es enorme en lo que respecta a los ingresos de Irán. ¿Es un cargo nuevo? ¿Lo trasladaron de...? No. Tiene el mismo cargo que el presidente del Parlamento. El presidente del Parlamento. Y al mismo tiempo es el responsable de los asuntos con China, de las conversaciones con Irán. Es la segunda vez que vemos este tipo de cosas en Irán. Porque, primero, recuerdo a Larijani, que fue asesinado durante esta guerra, uno de los principales negociadores. Putin dijo que estaba muy afectado por su asesinato. Llevo mucho tiempo en esto. Sí, Sí, recuerdo una noche recién la guerra entre Irán e Irak. era una persona muy sabia, ¿sabes? Por cierto, recuerdo que fue presidente del Parlamento y el principal negociador, el jefe de las conversaciones de Irán con China. Ahora mismo ese cargo lo ocupa Kalibaf, y eso es una señal enorme para los iraníes. Mucha gente entiende lo importante que está llegando a ser China para Irán. Yo diría que tienen dos proyectos importantes. Uno de ellos es el corredor norte-sur, que va desde Rusia hasta la India. Exacto. Tishno Bodyan. La otra es la franja y la ruta. Exacto. Diría que en esta reunión entre Putin y Xi hablarán de ello, y quieren un Oriente Medio mejor. Quieren, digamos, cierta calma en la región, diría yo, porque si no es así, eso iría totalmente en contra de sus proyectos. No quieren este tipo de caos en Oriente Medio. That's the beauty in my eyes of the Chinese approach. Esa es, en mi opinión, la belleza del enfoque chino y de hecho del enfoque de los BRICS en comparación con el nuestro. Se puede resumir en el título de la próxima conferencia de los BRICS que se celebrará en la India, porque Modi es el presidente de esa conferencia que tendrá lugar en septiembre. Ese título, que es Innovación, Resiliencia, Desarrollo y Cooperación, representa perfectamente el enfoque de China, mientras que el nuestro se caracteriza por las sanciones y la fuerza militar. ¿Con quién crees que se va a alinear el mundo? Sobre todo cuando el 60% o más del PIB mundial está en Asia y el 65% de la población también está en Asia. And what, 65 probably percent of its population is in Asia. Mostly in two countries, India and China, but the other Principalmente en dos países, India y China, aunque los demás tampoco se quedan atrás. Vietnam tiene una población bastante grande, Malasia, Indonesia. Si juntas todos esos países, tienes probablemente el 60% del mundo. Y ese 60% es el que está creciendo, no el hemisferio occidental, salvo Brasil. Siempre tengo que hacer la excepción de Brasil. Y un amigo mío en Canadá me dijo el otro día, inclúyenos también, que nosotros también estamos creciendo. Le respondí, no sé, hablemos de eso, porque estoy viendo muchas cosas preocupantes en Canadá ahora mismo, que tampoco parecen propias del siglo XXI. ¿Cree que Donald Trump sería capaz de llegar a un acuerdo con Rusia, con Irán o con China? ¿Y cuál sería, por cierto, su logro?
Zero. Zero, except maybe the Cero. destruction and Cero, dismemberment salvo of quizá la the destrucción y el United States of desmembramiento de America. los Estados Unidos de América. Donald Donald Trump va a tener un legado, legacy, I creo, think, que that's va a gonna rivalizar rival con el de Bibi Netanyahu, Netanyahu's. o más bien lo va a superar, Surpass it, really. porque el daño que él The damage causa he afecta a does 340 millones de personas que eran probablemente una de las principales potencias del mundo, si no la principal. Ha causado un daño que no tiene reparación. Bibi solo ha destruido un pequeño país llamado Israel. Just destroyed a little pipsqueak called Israel. Hoy staff de Irán es tan optimista. Hoy tuvimos a J.D. Vance, ya sabes, J.D. J.D. Vance. Vance no sabía ni ponerse los calcetines adecuados, ¿no te has enterado? Didn't you hear? Trump's Trump criticando sus calcetines, sí. You got the Llevas los calcetines equivocados, J.D. Cámbiate los calcetines. socks changed. This guy, you can't make this guy up. Este tipo es que no te lo puedes inventar. Quiero decir, ¿sabes qué me resulta tan extraño, Larry? Que cuando hablamos de Rusia y de las conversaciones entre Kirill Dmitriev, Steve Whitcomb y Jared Kushner, realmente no podemos saber mucho sobre eso. Pero en el caso de Irán, creo que es totalmente evidente. Yo sigo las noticias sobre Irán y no veo ni una señal de que haya ningún tipo de acuerdo con Estados Unidos. Pero hoy, J.D. Vance estaba tan optimista, diciendo cosas como vamos por el buen camino, estamos logrando avances, estamos progresando, estamos haciendo esto y lo otro. ¿Quién se va a creer eso? ¿Quién va a creerse ese tipo de mentiras? It's all fabricated. But look at what they've gotten way away Todo es from the inventado, point. pero fíjate en lo que han conseguido hasta ahora. Casi 2 años. Y si sumas los otros 4, ya son casi 6. Mienten todo el tiempo. Y sobre todo el jefe, él miente constantemente. Ha hecho de la mentira una costumbre, tanto que si de verdad te importa la precisión y la verdad al hablar, no puedes entenderlo. Nunca puedes analizarlo bien, porque miente sin parar. ¿Recuerdas la escena de la gata sobre el tejado de Think, de Tennessee Williams? Big Daddy, interpretado por Burl Ives y más tarde por James Earl Jones, dice, huelo mendacidad en esta habitación, mendacidad. Pues bien, Trump, la mendacidad debería colgarse en una pancarta sobre la Casa Blanca. Mendacity should be hung in a banner over the White House. Anoche hablé con Paul Craig Roberts. Dijo que no recuerda a ningún otro presidente en la historia de Estados Unidos que haga negocios mientras es presidente del país. Está ganando dinero. Hand over foot. Billions. A montones. Miles de millones. ¿Sabes ese pequeño invento que estaban vendiendo, del que creo que Jared Kushner estaba a cargo? El teléfono móvil, ese pequeño teléfono dorado. Vendieron un montón, por varios millones de dólares. Pero no han entregado ni un solo teléfono, ni uno solo. ¿Alguien habla de eso? ¿Alguien escribe sobre eso? ¿Alguien les acusa de ser unos estafadores de primera categoría? Bueno, creo que eso salió en el Washington Post, en la página 27 o algo así. Pero vamos, eso es lo que son. Como dijo Harry Truman, me gusta cómo Jesse James atracaba los trenes. Iba al tren, sacaba su pistola y decía, dame todo tu botín, y luego se marchaba hacia el atardecer con el botín. Los Vanderbilt construyeron los ferrocarriles y después los saquearon por completo. Se fueron con millones y millones de dólares y dejaron los ferrocarriles en el caos. A mí me gusta el método de Jesse James. Pues bien, Donald Trump es como los Vanderbilt, pero a lo grande. Es presidente de los Estados Unidos. Está haciendo eso mismo. Está utilizando la nación para su propio beneficio. Y es el presidente. ¿Cuánto tiempo le va a llevar a Estados Unidos volver a poner a Israel en la misma situación en la que estaba antes de que empezara esta guerra? Me refiero a todos esos radares, a todas esas defensas de Israel, a todos esos misiles de crucero, interceptores, el sistema THAAD, el sistema Patriot que tenían antes de que comenzara la guerra. ¿Va a volver a pasar eso pronto?
It would take a decade, and I don't think it's going to happen anytime Llevaría una década y no soon. creo que vaya a ocurrir pronto. No lo digo a la ligera. Llevaría al menos una década. No creo que vaya a pasar en un futuro cercano, porque no creo que vaya a existir un Estado judío llamado Israel allí. Puede que haya un único Estado que luche con todas sus fuerzas por integrar a una población muy diversa de árabes, cristianos, judíos, en fin, de todo tipo de personas que llegarán a esa zona. Aunque no creo que lleguen demasiado rápido, porque pienso que será una etapa de reconstrucción para Israel. Y si han desarrollado ese tipo de gobierno, y en ese sentido, aquella simulación de la que te hablé una vez, la que hacíamos un domingo sí y otro no, la Confederación Israelí-Palestina, el proyecto de Joseph Asevar, creo que acaba de conseguir el dinero que necesitaba para celebrar las elecciones. Van a ser unas elecciones por Internet para elegir el Parlamento de la IPC, que se situará por encima de todos los gobiernos que existan en ese momento. Hamas, la Palestina, Israel, o los que haya llegado a ver para entonces. Empiezo a pensar que ha llegado el momento, si es que todavía nos queda algo de país. Puede que haya llegado su hora, y quizá esa sea una solución viable, que un Estado se sitúe por encima de los demás, y que ese Estado determine cómo evolucionan finalmente los otros. Es una posible solución, y es una solución en la que Joseph y mucha más gente llevan trabajando con constancia desde hace tiempo, y ahora ha reunido suficiente dinero para las elecciones. No son unas elecciones baratas, aunque sean por Internet. Aún así no son baratas. Es bastante caro hacerlo por Internet. Puede que sea un momento propicio para hacerlo, porque esto tal y como está, no va a sobrevivir. Simplemente no lo es. No hay manera de que pueda hacerlo. Y por eso él tiene que irse. Tiene que morir, ir a la cárcel o salir por la puerta y no volver a saberse nada de él. Y toda persona asociada con él debería comparecer ante el tribunal si ha sido acusada y ser tratada como corresponda. Y todos los que queden, a quienes el tribunal pueda acusar después de las primeras imputaciones y de las pruebas reunidas, también deberían ir, al menos para establecer un mínimo de responsabilidad sobre este atroz estado genocida que en mayor o menor medida hemos autorizado. Y si queréis venir a llevaros a unas cuantas personas del gran imperio, adelante, sentíos libres de hacerlo, aunque no creo que lo hagáis. El problema para Israel, cuando Benjamin Netanyahu deje su cargo, es que nadie en Israel será capaz de manipular a Estados Unidos como Benjamin Netanyahu lo estuvo haciendo durante tanto tiempo. Creo que pienses lo que pienses. Da igual si crees que Israel es nuestra herramienta, o como dijo Lindsey Graham, que si no existieran tendríamos que inventarlos, o que son ellos los que nos usan como herramienta. Da igual, no me importa. De cualquier forma se acabó. Está hecho, se ha terminado. Y eso es lo que les causa tanto dolor a estas personas. Por eso están gastando tanto dinero contra Masih. Es solo un pequeño ejemplo, pero explica por qué hacen cosas como que este tipo, el embajador de Israel en Estados Unidos, diga que J Street es una llaga en la comunidad israelí o en la comunidad judía en América. Lo siento, tío, pero tú eres una llaga en la comunidad estadounidense y en la comunidad judía en América. Eres una llaga. Y Mike Huckabee es una llaga en Jerusalén. Tenemos que librarnos de los dos. ¿Dónde ves, Larry, a los Emiratos Árabes Unidos con el paso del tiempo, en medio de este conflicto en Oriente Medio? ¿Desapareciendo? ¿Desaparecer? Eso es otra cosa que tienen que hacer. De verdad, hablamos de esto en 1990, 91, 92. Hace falta algún tipo de encuentro en esa zona. Hace falta algo de democracia allí. Hace falta que el liderazgo se decida por algo distinto a la riqueza o al emirato. No sé cómo se puede lograr ni cómo se dibujaría el mapa después,
Pero algunos de esos estados no tienen ningún sentido. No tienen sentido económico, no tienen sentido demográfico. Son emires gobernando sobre esclavos o casi esclavos. Y al fin y al cabo, estamos ya en el primer cuarto del siglo XXI. Ese es un sistema de gobierno pasado de moda. Tiene que desaparecer. ¿Por qué no aprovechar este momento tan propicio y despedirnos de él? Why not take this propitious moment and say goodbye to it? Israel estaría más que encantado de destruirlos. Well, Israel's no democracy. Israel's no. Bueno, Israel no es una democracia. Israel no es una democracia liberal. It's no example. Es un estado de apartheid, así que no es ningún ejemplo. No es un modelo a seguir. There is one. ¿Hay algún ejemplo? The Persian Gulf. Vaya, sí hay uno. Está al otro lado del Golfo Pérsico, su sede está en Teherán. Hay una democracia en la región, claro. En muchos aspectos, probablemente se podría decir que es tan democrática como nosotros, sobre todo hoy, con todas nuestras actividades criminales y todo eso. Sí, claro. Tengamos un poco más de demogrowth como la que tiene Irán. Yeah, let's have some more democracy like Iran has. Creo, Larry, que los wahhabíes y otros del otro lado del Golfo odian eso. Odian el éxito de Irán en la medida en que lo tenga, con las elecciones y cosas así. Elections and things like that. You're totally right. Tienes toda la razón, Larry. Thomas Massie, en una hora la gente va a votar y veremos cuál será el resultado. Creo que mucha gente tiene ganas de ver qué pasa con estas primarias. Many people want to see what would happen with this primary. Yeah. I think I'm gonna fly Sí, a drone. creo que voy a volar un dron hasta allí, coger una urna, bajarla aquí, llenarla de papeletas y volver a enviarla. Kentucky, Kentucky, Kentucky. Tú no eres de Kentucky. Oh, sí que lo soy. From Kentucky? Oh, yes, I am. It's not only for Israel, it's going to be huge. No es solo por Israel. Va a tener una enorme influencia también para Donald Trump, porque fue a por Thomas Massie. J.D. Vance hablaba en su contra. Pete Hegseth hizo todo lo posible por ayudar a su rival en Kentucky. Es increíble lo que ha pasado. This is just amazing what And would the- happen. You know, it's not got as much publicity, Nima, but Sabes, Nima, no ha tenido tanta publicidad, pero está pasando también en otros sitios. Ha salido en defensa de Paxton, en Texas, que es un criminal. Fue sometido a un proceso de destitución. Debería haber sido apartado del cargo. Es un criminal. Y ahora se ha puesto en su contra Cornyn, contra John Cornyn. Mira, yo no tengo ningún aprecio por Cornyn. Cornyn es el tipo que, literalmente, me echó de su despacho porque no creía que el cambio climático fuera un asunto de seguridad nacional. Me puso a un teniente comandante de la Marina para que le hiciera un informe sobre el clima. for me to brief on the climate. I said to the lieutenant commander, how'd you get Le dije al teniente comandante, ¿cómo conseguiste este trabajo? Y me respondió, bueno, me destinaron al Congreso, me colocaron en su oficina y él me nombró su responsable de medio ambiente. Le dije, eso demuestra lo mucho que le importa el medio ambiente. El teniente comandante me miró como diciendo, no ha sido muy amable por tu parte decir eso. Le aclaré, no es nada personal contigo, pero a él no le importa el medio ambiente. Aún así, lo apoyaría frente a Paxton. Paxton es un delincuente y Trump ha puesto todo su peso detrás de él, en contra de su propio referente republicano, John Cornyn. Republican stalwart, John Cornyn. El tipo que se presenta, Larry, contra Thomas Massie, está hablando de enviar soldados estadounidenses a luchar contra Irán en Oriente Medio, sobre el terreno. Ve con ellos, dirige, encabeza el primer grupo. Te pondremos al mando, tío. You in charge of, dude. Un solo candidato no va a cambiarlo todo en Estados Unidos, pero si gana, será una señal muy importante. It's a sign like I saw yesterday in the Es como el gráfico que vi ayer en... ¿Cómo se llama la encuesta que hace el New York Times? I can't remember. No recuerdo el nombre, pero habían puesto un gráfico con 3 partes. Una era su nivel de aprobación, otra su nivel de desaprobación.
Y luego mostraba de dónde venían los datos, republicanos, demócratas y demás. Y lo miras y dices, vaya, fíjate en esa línea roja, va toda hacia la desaprobación. Wow, look at that red line. It's just going disapproval. Vamos a llegar al punto cero. Donald Trump lo está perdiendo todo en Estados Unidos. No sé quién va a poder ayudarle, pero la situación, la economía, no funciona. Mucha gente, tanto independientes como republicanos y demócratas, ve que todo va cuesta abajo. Bueno, lo sorprendente de la encuesta de Siena, creo que se llama así, la encuesta de Siena, lo realmente sorprendente fue que al analizarla, veías que alrededor del 91% de los demócratas desaprobaban a Donald Trump. Y luego había un porcentaje bastante alto de personas no afiliadas. Pero después veías que el 71% de los republicanos seguían apoyándole. Eso significa que el 29%, casi un tercio, no lo hace. Pero, ¿cómo demonios hemos llegado a que el 70% del Partido Republicano esté completamente fuera de sí? Eso ha costado lo suyo. No puedo responder a mi propia pregunta. No lo sé. Larry, antes de terminar, ¿cómo entiendes lo que está pasando en San Diego? El tiroteo en la mezquita. Salieron y dijeron, no quiero hacer comentarios. Pero ¿tú qué opinas de eso? Atacar a la gente en la mezquita. Y esto es... Lo triste, Nima, es que probablemente nunca sabremos la verdad. Como pasa con tantas cosas hoy en día, porque tomamos cada suceso así y lo convertimos en algo propagandístico, algo que podamos usar. Y cuando digo nosotros, a veces me refiero al país, o a la mayoría del país. Pero la mayoría de las veces es la administración la que lo hace, porque quiere aprovechar cada gota de sangre en su propio beneficio. Y para eso lo transforma en algo que no es. Y no le importa en absoluto. Cualquier cosa que sirva para reforzar esa idea, que el hombre blanco es el candidato preferido, que las mujeres blancas pueden estar aquí y que todos los demás deben irse. Y por cierto, a todos esos blancos oprimidos en Sudáfrica, podéis venir aquí, que os recibiremos con los brazos abiertos. Ese es el mensaje repugnante que estamos enviando al mundo. Y cada suceso del que hablas se interpreta de esa manera. Así que nunca sabes cuál es la verdad. Ya sabes, casos muy mediáticos como el de Charlie Kirk. Nunca sabremos la verdad sobre Charlie Kirk. Quizá dentro de 30 o 40 años lo sepamos. Pero mientras tanto, todo el mundo lo va a utilizar, incluidas personas como su esposa, como Candace Owens y otros. Lo van a usar en su propio beneficio. Por cierto, él apoyaba a Thomas Massie. Lo sé. No quieren dejar ese punto demasiado claro. Sí, no entiendo cómo alguien podría no apoyar a Tom con la forma en que se presenta. Quiero decir, tiene sus defectos, pero en aquel momento pasó probablemente 1 hora y media con Chaz y conmigo en el Senado. O no, en el Congreso. ¿Y dónde estábamos? Estábamos en una sesión informativa que la Cámara nos había permitido darles. Y él se quedó. Se quedó allí como 1 hora, hablando con total sinceridad sobre lo que pensaba del Congreso. Creo que es justo decir que Chaz y yo nos quedamos asombrados. I think it's fair to say Chaz and I were stunned. De verdad, creo, Larry, que lo que Charlie Kirk creó con esas campañas y con el tema de Israel y el sionismo sigue vivo. Eso no va a desaparecer. Él generó una ola entre los jóvenes en Estados Unidos que va a cambiar muchas cosas. En mi opinión, van a transformar mucho el país. Lo que ha hecho. Por eso estamos viendo cómo se mueve todo este dinero. Ya sabes, esas cosas tan directas como lo de Tom Massie,
pero también es embajador diciendo eso sobre J Street. En J Street hay muchos jóvenes judíos, pero también muchos jóvenes que no lo son. Y su enfoque, básicamente, es una forma más suave, una manera más moderada de defender a Israel. Y tengo que decir que desde que Jeremy ha cambiado un poco, ha estado enfrentándose al Israel de Netanyahu con bastante claridad. Así que eso es un punto intermedio, por así decirlo. Nos lleva de vuelta a los tiempos en que, como dice mi rabino en Nueva York, vivimos muy bien en Nueva York y no nos gusta eso de crear antisemitas por todas partes con la forma en que uno actúa. Creo que los judíos tienen una vida cómoda en Estados Unidos, una vida cómoda en Irán y una vida cómoda en otros lugares. Entonces, ¿por qué estropear eso? Y eso es justo lo que está haciendo Netanyahu. Está haciendo que la gente odie a los judíos. Exacto. Creo que para los iraníes, Larry, no es algo extraño, porque cuando dices soy iraní, puede ser zoroastrista, puede ser judío, puede ser cristiano, puede ser musulmán, suní o chií. En Irán existen todas esas diferencias. Por eso no te defines por tu religión. Eso es de lo que presumimos. Presumimos todo el tiempo. Bueno, solíamos hacerlo, no sé, quizá ya no. Pero cuando yo era joven, presumíamos de ser, no soy franco-canadiense, no soy franco-alemán, no soy germano-americano, soy estadounidense. Vengo de Alemania, mi religión es luterana o lo que sea. Pero ese no era tu primer comentario. Tu primer comentario era, soy estadounidense. Trump quiere que sea, soy un hombre blanco estadounidense, y creo que las mujeres están para tener hijos. Escribí una carta al director. No había escrito una carta al director en un siglo. Y cité el Tratado de Trípoli de 1797. Ya sabes, en nuestro sistema, un tratado, una vez ratificado por el Senado, tiene fuerza de ley. Este tratado fue ratificado por unanimidad por el Senado de los Estados Unidos en 1797. Es un tratado con Trípoli. Y ahí dice claramente que bajo ningún concepto nuestra nación es cristiana. Y sin embargo, ahora tenemos gente desfilando por el Pentágono y por otros lugares diciendo que los fundadores querían que América fuera una nación cristiana y que la crearon con ese propósito. Pete Hegseth, el primero de la lista. Pues bien, hablemos de ese tratado de 1797, aprobado por unanimidad por el Senado de los Estados Unidos, que decía, y esto también está en el tratado, al hombre musulmán, al hombre musulmán. Así llamábamos a los musulmanes en aquel momento. El hombre musulmán no tiene preocupaciones porque no somos una nación cristiana. Y lo que estaban diciendo en esencia era que somos una nación de todos los pueblos, de todas las religiones o de ninguna. Fíjate en lo que hemos hecho con ese grupo en el Pentágono. 9 horas de reunión de oración el otro día. 9 horas con Franklin Graham y todos los de siempre predicando, con J.D. Vance, con Marco Rubio, con Pete Hegseth. Es algo inconcebible. No somos nosotros. Sin embargo, sí lo somos. Ahora sí lo somos porque lo hemos permitido. That's the sad thing about it. It is us because we let it happen. Cuando miro, Larry, a Irán, mira a Brasil. Aquí en Brasil pasa lo mismo. Y no veo que Israel pueda sobrevivir, porque quieren a todo el pueblo judío allí. Eso no va a ocurrir. No se puede construir un país basado en una sola religión y decir que todas las personas judías van a estar aquí y las demás fuera. Es apartheid, por definición. No va a pasar. No es algo real que vaya a pasar. Por eso esto no es la realidad. Mira los países hoy en día. Todos los países tienen sus diferencias, pero Israel quiere otra cosa. Eso no va a suceder. Y esa es la razón principal por la que van a fracasar. Sí, tienes razón. Y están intentando imponerlo por la fuerza, pero no va a pasar. Muchas gracias, Larry, por acompañarnos hoy. Gracias. Un placer, como siempre.
take Cuide. care of yourself. See Nos you vemos on lunes. Friday. Nos vemos el viernes, exactamente. Con el chico que se reía. Yeah. Sí, We had a good discussion with Danny this morning. It was good. Esta mañana tuvimos una buena conversación con Danny. Se puso a hablar, y no le culpo, sobre las muertes por suicidio desde el 11 de septiembre. Y tiene razón, ¿sabes? Yo lo retomé y dije, ¿sabes cuántos veteranos sin hogar tenemos ahora en este país? 145,000. Y la cifra apenas cambia. Quiero decir, sigue y sigue. Así que de verdad nos importan nuestros veteranos, ¿verdad? Keeps on going. So we really care about our veterans, don't we? sí. Well, anyway. Bueno, en fin, cuídate, nos vemos el viernes. Sí, adiós.